Juan Diego, bienvenido a Paredro. Cami, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Este es un programa que hace rato quería hacerlo, habíamos intentado en la Filbo, pero por temas técnicos no nos había salido, así que estoy muy contento de poder estar hablando contigo, no solo como novelista, sino también como un gestor de lectura muy impresionante del cual hemos oído desde Bogotá y que hemos seguido de muchas formas. Y Juan Diego, te propongo que empecemos esta charla un poquito por ahí, porque esta es la primera vez que vengo a la Feria del Libro de Medellín. Yo estuve virtualmente hace 2 años hablando con Rubén Orozco y Lucas Sierra y ha sido una sorpresa muy grata, empezando porque no hay nada más bonito que estar en una Feria del Libro en un jardín botánico y encontrarse con stands en el orquidiorama, orquídeas que para mí es algo muy importante. Tú has visto crecer esta feria en sus 16 años. ¿Por qué no arrancamos por ahí y nos cuentas cómo has visto ese crecimiento y lo que eso ha supuesto? Mira, Cami, es que aquí en Medellín aquí ha habido varios antecedentes de Feria del Libro. Buscando, uno puede encontrar fotografías de kioscos que ponían en la avenida Junín, en la carrera Junín, que es la carrera emblemática, es decir, como la 7ª en Bogotá. Tanto que hay un verbo que se llama juninear, que es ir de un lado a otro por esa calle. Ya no se puede hacer eso, pero en otra época, cuando Medellín era una pequeña aldea, se podía. Y ahí ponían kioscos donde vendían libros en determinadas épocas del año. Luego se organizó una feria del libro en el llamado Palacio de Exposiciones, que era una feria desangelada, no iba mucha gente, cobraban la entrada, era fea. Y como de alguna manera la naturaleza se encargó de decirnos, ahí no puede ser, porque en una tormenta el techo se cayó. Y cayó encima, cayó precisamente encima de los libros de Héctor Abad. Entonces fue como una forma de decir, hey, despertemos, ¿qué estamos haciendo? Yo fui secretario de Cultura 2004-2005 y empezamos a plantear, eso hay que cambiarlo. Ya en 2007 decidimos que se haría, pues la ciudad decidió que se haría una feria pública, a diferencia de las otras ferias, como la Filbo, por ejemplo, que son ferias privadas organizadas por la Cámara del Libro, por las editoriales, por el sector editorial. Esta feria debía ser pública, pagada con recursos públicos y por lo tanto debería ser gratuita, porque ya los habitantes habían pagado sus impuestos y tenían derecho a ir a donde están los libros. ¿Dónde poner los libros? Creíamos y seguimos pensando que es un acierto que aprovechar el clima de Medellín, donde obviamente llueve y caen tormentas y tumban techos, pero es un clima mucho más, digamos, benévolo que en otras ciudades del país. Aprovechemos y hagámoslo a cielo abierto. Antecedentes yo veo que, por ejemplo, en Lima hacen lo mismo, pero es que en Lima no llueve. Claro. Y ellos cierran un parque, le ponen unos plásticos que le queda como con paredes de plástico, pero el techo es casi todo abierto. Aquí hay una combinación. Se hacen pabellones grandes, carpas, estilo lo que se hace en Hay on Wye, en Gales, para el Hay. Se construye unos pabellones donde están las librerías y las editoriales, y en el orquidiorama, que es el único sitio cerrado, digamos arquitectónicamente, un bello sitio, donde se ubican algunas de las editoriales, que ya hablaremos de eso un poquito. Ocurren, pues digamos, es como el corazón de la fiesta, pero hay salones muy bien equipados, como los salones del Parque Explora, que queda contiguo al Jardín Botánico. Entonces se integró toda la zona norte, y la zona norte terminó siendo como el lugar sagrado para la lectura. Y eso es muy importante, Cami, porque hubo un momento largo en la ciudad en que la violencia nos estaba haciendo desaparecer como sociedad. La época de los años 80 y 90 era una guerra permanente de las bandas de narcotráfico, los extraditables luchando contra el Estado, la sociedad civil en medio del tiroteo. Y la zona norte era una zona prohibida. Allá lo que había allá quedan barrios populares, marginales, pero la gente
no iba a esos lugares. No iba porque le daba miedo, porque era el lugar de confrontaciones, lugar donde había, echaban cadáveres. Entonces, de pronto, en 2007 se toma la decisión, primero, de tumbar el muro del Jardín Botánico y queda abierto para toda la ciudad. Claro. Segundo, allá vamos a hacer la naciente fiesta, ya no va a ser feria, sino una fiesta del libro. Y va a ser gratis para toda la población. Y allá se hizo la primera fiesta del libro, que tuvo muchos errores, luego se fue mejorando, y a mí después, en 2013, me tocó ser director de la fiesta hasta el 2016, o sea, la dirigí 4 años, y ahí lo que traté fue de darle una geografía con códigos internacionales. Como tú vas a cualquier feria y ahí el caminante tiene una lógica, entiende qué es lo que está pasando al caminar. Estoy recorriendo las editoriales independientes, acabo de entrar a otro ambiente, y aquí ¿qué hay? Aquí hay literatura infantil, y paso a otro ambiente, y aquí ¿qué hay? Aquí hay literatura de universidades. Hay una lógica del caminante y del lector, y eso se logró ahora en Medellín, aprovechando, como te digo, el cielo abierto y el clima benévolo, aunque siempre pues te tocaron algunos aguaceros fuertes. Sí, pero todas las carpas estaban tan bien preparadas que cerraron sus paredes con plástico y todo continuó. A mí me parece que es una idea muy bonita hacer confluir una cultura letrada, pero al mismo tiempo con una cultura botánica propia de Medellín, propia floral de Medellín, y que haya un espacio que reciba al otro. Me parece que es una combinación necesaria, una combinación muy diciente. Hay algo también, digo, sobre lo que te quiero preguntar, y esto para la audiencia creerán que se me pidió que haga esta pregunta, pero la hago por espíritu propio y por interés propio, y es que, como sabe la audiencia, estoy en una alianza de Paredro con Confama. Es una pregunta que hago por voluntad propia, porque nada me sorprendió más, no solamente la presencia de Confama y el apoyo a los procesos, pero los bonos de lectura que reparte Confama. Hay unas largas filas en las cuales la gente hace su fila de media, 30, 40 minutos, va por su bono, y después ese bono lo puede utilizar en ciertos stands a cambio de libros. Esa me parece que es una idea increíble, que fomenta tanto la lectura, el placer de la lectura y el gusto de la lectura, como la salud económica y comercial de las editoriales. Ahí hay muchas cosas, Cami. Uno es las cajas de compensación. ¿Cuál es su origen? Su origen es solucionar grandes vacíos que deja el Estado, digamos, el sistema de mercado del sistema capitalista. No puede resolver. Antes el soberano resolvía los problemas del pueblo, porque el pueblo es una cosa ahí a la que se le tiraba pan y circo, y el soberano se encargaba de velar por ellos, entre comillas. Realmente velaba era por la nobleza. Cuando el Estado capitalista se da cuenta de que el mercado, las fuerzas del mercado dejan grandes vacíos, hay una descompensación de la sociedad. Entonces las empresas se unen entre ellas y deciden, bueno, estamos generando riqueza, estamos generando trabajo y estamos generando utilidades, pero mire que hay una gran desigualdad en la sociedad. Vamos a crear unas empresas que se llamen cajas de compensación, en los que haya posibilidad de que nuestros trabajadores tengan recreación, tengan salud, tengan educación, tengan cosas que el Estado no puede resolver en una forma absoluta. Entonces, los recursos que reciben las cajas de compensación deben volver a los usuarios, a los afiliados, a la población trabajadora. Entonces, eso que tú viste, las filas de los bonos de lectura, es eso, es una forma de devolver los aportes que hacen los trabajadores, pero de una manera inteligente, no para que se la gasten en cualquier cosa, sino para que decidan qué quieren leer, pero que lean, que entiendan que en la lectura van a encontrar consuelo para muchos dolores de su alma. No hablo de libros de autoayuda, hablo de libros que le muestren la verdad de nuestra sociedad,
que le muestren el sufrimiento de otras personas, de otras sociedades, y que vean cómo el ser humano en ninguna parte está está solo. La lectura logra eso, y logra una cosa muy importante, que es la empatía, porque cuando uno lee una novela, uno se pone en los zapatos de los personajes, de los buenos y de los malos, y eso hace que uno aprenda a oír los dramas de todas las personas. Entonces, quien lee de alguna manera tiene un poco más abierta la posibilidad de generar una empatía. Entonces, yo creo que eso de Confama en los bonos de lectura es absolutamente claro, es una decisión estratégica, así como es una decisión estratégica publicar con el Metro 10.000 ejemplares gratuitos de un libro cada mes que se llama Palabras Rodantes, que es equivalente al Libro al Viento de Bogotá. Y se toma con toda la seriedad, y Confama tiene ahora una editorial que se llama Lecturas Confama, desarrolla mucho las bibliotecas, o sea que en el tema de la lectura estamos jugados. En Confama y en las cajas de compensación yo creo que hay una clara voluntad de apoyar los temas de la lectura. Eso me parece que es admirable, y entre otras cosas por algo que tú ya estabas diciendo antes, y es ese momento de la ciudad en la que estaba conquistada por la violencia y conquistada por los falsos ideales, es decir, por qué personajes hay que seguir, qué personajes son los que nos representan. Entonces, es una pregunta que te tenía para más adelante, y que de hecho te la voy a hacer más adelante después de que entremos en tus novelas, pero yo no me canso de decir que es en gran medida los escritores y escritoras de Medellín y antioqueños quienes mejor, no me atrevo a decir si mejor, me parece que eso ya es un juicio, pero sí quienes más están tramitando la historia y la memoria a través de la cultura escrita y a través de la literatura. Porque ayer lo hablaba con Gilmer Mesa, y siento que también algunas de tus novelas tienden a eso, precisamente a cómo podemos voltear y mirar lo que ocurrió para, a través de la literatura y este aparato que se llama la escritura literaria, empezar a entendernos de una forma diferente y empezar a comprender que no somos tan distintos de los demás, aunque hayamos tenido un pasado muy particular y muy violento. Me extendí un poco, no sé si quieres decir algo de eso. No, ratificar que es que dijiste algo con lo que me identifico, y es que yo creo que, no sé si todos los escritores deberíamos hacer eso, pues, pero por lo menos mi preocupación es entendernos, entender qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pasó en este tiempo que yo he vivido, el tiempo que tengo memoria, el tiempo al que puedo acceder. ¿Qué va a pasar? También desarrollar un poco el sentido de la imaginación, pero sobre todo el verbo es entendernos. Y ese verbo me parece que es algo que la literatura, por lo menos yo como lector, prefiero, claro, uno entiende al humano a partir de la comprensión del texto, pero los textos se deberían leer no para comprender el texto, sino para comprender lo humano. Eso. Y ese me parece que es un principio. Eso. Entonces esto nos da ya un poquito para hablar de tu última novela, Juan Diego, que yo creo que no nos vamos a salir mucho de lo que ya estamos hablando, que es una novela que se llama Adiós pero conmigo, publicada por Alfaguara, por Penguin Random. Y a mi juicio, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero quisiera contártelo por acá. Es la historia de Franco y de sus amigos universitarios. Ahorita tú nos vas a contar, pero me parece que es una novela que no surge tanto de una idea como de una sensación y una añoranza. Es decir, no es una novela que busca responder una pregunta, tanto como volver a un momento determinado de la vida entre las personas, entre los jóvenes, para poder tú traer un Medellín de la década de los 80, no exento de mucho de lo que ya estamos hablando ahora, pero siento que hay algo muy entrañable en la forma como se visitan estos personajes. ¿Nos cuentas un poquito desde ahí? Sí, sabes que, sí, es decir, yo creo que es cierto lo que tú dices, no hay una tesis a desarrollar ahí. Ahí es digamos, una mirada hacia una época. Yo creo que cuando yo leí una novela de Patrick Modiano que se llama En el café de la juventud perdida, que es una novela que no veo mucho, casi nunca la veo en las librerías, ¿no? Se desapareció, no sé por qué. Yo sentí que esa era la novela que yo quería escribir.
en el café de la juventud perdida. Es una mirada de una persona adulta hacia un lugar donde transcurrió buena parte de su juventud. Y las personas que llegaban a ese café, y la chica que se sentaba en una mesita aparte, que terminó integrándose al grupo de ellos, y los sueños de esos jóvenes en el París de la época. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Y yo quedé con un dolor bonito. Yo no sé cómo decirlo. A veces cuando pronuncio la palabra bonito pienso en Hugo Jamioy, que es ese gran poeta del Putumayo, del Alto Sibundoy, que tiene ese poema que se llama Bonito. Y me encanta esa palabra, es un dolor bonito lo que me quedó cuando leí esa novela. Y yo, la única forma de curar un dolor bonito es tratar de volver a traerlo y volverlo eterno y volverlo más permanente. Y la forma que yo encuentro para hacer eso es escribiendo. Entonces pensé, yo tengo también una juventud perdida, tengo unos años en los que he pensado mucho, porque yo estudié matemáticas puras en la Nacional y la vida me fue llevando lejos de la academia y me centró en la escritura de novelas. Pero han pasado 40 años desde que terminé esa carrera y yo quería volver a sentir esas emociones y esos estremecimientos de la época. No solamente lo que me producían, digamos, las figuras matemáticas, los razonamientos matemáticos, sino lo que me producían los amigos del momento, el grupo de jóvenes con los que compartí en ese tiempo. Y entonces recordé que a lo largo de estos 40 años había escrito un cuento de un muchacho que es un estudiante de matemáticas que se había suicidado de una manera terrible, y es que en un paro no volvió, después de un paro no volvió a la universidad y supimos que se había atragantado más bien con la media velada de una de las compañeras de la que estaba enamorado. Obviamente pues la pobre chica quedó destrozada y nosotros quedamos muy tristes con ese, porque era el mejor de todos nosotros, era el único que sabía de matemáticas realmente. Éramos todos tan jóvenes, estábamos en la mitad de la carrera. Entonces yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Un grupo de muchachos perdidos en la vida, cuando tienen 20 años, cuando no son ni bachilleres ni profesionales, están en quinto semestre de la carrera, en un momento en que uno no es nada, en una carrera de ciencias, que es la matemática, y empiezan a suicidarse primero los profesores y luego cae el suicidio de este muchacho. Y entonces empiezan a despedirse los amigos y el grupo que era fuerte, sólido, soñador, se va desgranando, y entonces terminó siendo una novela de adioses, por eso una novela de despedidas. Por eso creo que el título debería hacer alusión a eso, a las despedidas. Y me encontré un verso de Neruda que yo leía y repetía en ese tiempo, que está en los versos del Capitán, y dije, por aquí está el título. Y lo dejé así, adiós pero conmigo. Muchas gracias, Diego, porque es muy bonito. Una cosa que acabo de conectar, yo cuando conocí a John Landaburu, que es el gran lingüista de lenguas indígenas que tiene padres vasco y madre francesa, el día que lo conocí hablamos del París que a él le tocó vivir, y me acuerdo, yo le conté que mi tesis había sido sobre el surrealismo, y entonces hablamos sobre la promenade y tal, y él precisamente me recomendó la lectura de esa novela de Modiano para que yo pudiera entender lo que había sido su juventud en París. Ser. Entonces fíjate qué bonito correspondencia entre la forma como tú tomas la novela para visitarlo y como él me lo dijo, porque íbamos a una reunión en la dirección del Carro y Cuervo y él se le había perdido un bolígrafo. Entonces yo le dije, no, ven, yo te acompaño afuera, y lo buscamos. Entonces caminamos toda la calle 10ª, y entonces yo le dije, estamos un poquito en ese espíritu surrealista de encontrar el objet trouvé, es decir, como de los objetos perdidos y encontrados. Entonces se le iluminaron los ojos y ahí empezamos a hablar, y él me dijo, no, pero no es ese mi París de la juventud, es el de Modiano, justamente la novela
que tú nos acabas de traer. Solamente quería hacer ese pequeño que me parece que es algo muy bonito también para traer. Y ni hablar, por supuesto, del poema de Hugo Jamioy. Juan Diego, aquí hay una cosa que yo te quisiera preguntar y es en esa manera como tú te concentras, porque es que me parece que es muy contemporáneo con el momento de ser adultos. Ese momento en el que estás en una... Ahorita te voy a preguntar por las matemáticas, pero casi que también es una novela de entre las despedidas y las pérdidas, es una novela casi que de transición, de preguntarse hacia dónde voy yo, qué puedo hacer con todos los entretenimientos que tiene esa vida, como de las chicas de las que se enamoran y de lo que ven, pero hay algo muy latente que está debajo y es como esas preguntas de qué voy a hacer. Hace un rato estábamos hablando de la importancia de tener proyectos, ¿no?, en la vida. ¿Ves tu novela que también tiene una perspectiva por ahí? Sí, obviamente. Y yo creo que, digamos, la figura que hace que estos muchachos piensen en tener proyectos y y en un sentido de la vida, es cuando en clase de historia de las matemáticas oyen hablar de un matemático que murió a la edad que ellos tienen en ese momento, y es Évariste Galois. Galois es un personaje que tú se lo mencionas a un matemático y de inmediato le brillan los ojos, porque es como un ideal. El chico es como hablar de Andrés Caicedo en literatura colombiana. Un muchacho que no pudo llegar a una edad adulta, de alguna manera, él no se suicida como Andrés, pero sí vivía muy a la enemiga, porque estaba en contra de la monarquía, del resurgimiento de los Borbones, cuando el decaimiento de Napoleón. Y él además está preso en un instituto donde nadie lo entiende, porque él va mucho más adelante que todos, sabe mucho de matemáticas, pero no sabe nada de latín, no sabe nada de nada. Y entonces creen que es una especie de tonto y no sale a ninguna parte en los fines de semana, se queda en su habitación del instituto y finalmente termina envuelto. Él pasa mucho tiempo preso porque habla en contra de Luis Felipe de Orleans, y en eso hay una gran persecución a los opositores de los Borbones y él los desafía, siendo tan joven, pero no tiene una gran claridad política, solamente un sentimiento antimonárquico, y termina involucrado en una lucha de faldas. Pero es una cosa absurda porque él nunca había besado a una mujer, no tenía nunca contacto con mujeres, vivía encerrado leyendo geometría y cálculo y álgebra y desarrollando sus teorías. Y de pronto una mujer que realmente era una prostituta le tiende una trampa y termina involucrado en un duelo, y en el duelo muere, porque en los duelos los ganan los que saben disparar, y los que saben disparar es porque han disparado antes, claro. Y este no sabe nada de eso, entonces él prácticamente ni se defiende en el duelo y muere, pues muere a los 2 días desangrado, lo dejan tirado en un bosque. Esa figura de Évariste Galois les hace un clic a estos muchachos, dicen, pero él tenía los mismos años que tenemos ahora. Él ya había desarrollado una gran teoría del álgebra moderna. Nosotros no somos nada, no tenemos nada. Además, él era un valiente, él se hacía matar por el honor y nosotros no somos nada. Entonces, era como una forma de simbolizar que uno a los 20 años está en problemas. Siempre el ser humano está en problemas. Yo estoy en problemas todavía y tengo 70 años. Y me siento muchas veces perdido. Y miro hacia ese Juan Diego Mejía que tenía 20 años, digo, pobrecito, ese tipo estaba más perdido todavía. Si todos estos años no me han servido para aprender a defenderme en la vida, ¿cómo sería yo en ese momento? Entonces, escribir esa novela fue para mí fue una delicia, porque fue conversar con ese muchacho que alguna vez fui, con ese perdido que estaba fingiendo que estaba fuerte, que sabía todo, y reconocer que seguimos siendo esos adolescentes.
Esa es una mala noticia para tus oyentes. Seguimos estando perdidos. No, yo creo que muchos vamos a sentir alivio, y por eso entonces no es tan mala noticia. Ahorita voy a volver a lo matemático, pero hay algo en la novela que sí, y creo que te me adelantaste con el cierre de esta pregunta, de esta respuesta tuya, y es que lo que yo he visto es que muchos lectores tuyos de Medellín y de Antioquia celebran mucho que hayas traído la Universidad Nacional, ¿cierto? Y que la hayas vuelto a poner. ¿Así fueron tus años en la Universidad Nacional? ¿Cómo fue? ¿Cuál es ese recuerdo? Porque los de Bogotá sabemos lo que es la Universidad Nacional y el imaginario de la Universidad Nacional bogotana. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue visitar un espacio universitario y que además ha tenido tanto impacto entre tantos lectores? Pues mira, la Nacho, es cierto, la Nacho de Medellín es muy distinta a la Nacho de Bogotá, pero tiene el mismo espíritu. Hay esa sensación de libertad, de caminar libre. Yo admiraba mucho a la gente de Bogotá porque allá se creó la carrera de matemáticas. Estos profesores Takahashi y Takeuchi, creo que eran los dos, Alonso Takahashi y Yu Takeuchi, crearon la carrera y luego con los años llegó a Medellín. Y cuando llegó a Medellín yo estaba entrando a la universidad y la universidad era el campus, no era, pues es que los lectores de Bogotá tienen que entender que la Universidad Nacional que tiene Bogotá es algo demasiado tradicional, pues no demasiado, sino muy tradicional en el sentido de que lleva muchos años consolidándose, los edificios han estado ahí mucho tiempo, tanto que se han caído algunos, ¿cierto? Sí, la pintura y la estructura. Los caminos, las plazoletas, todo eso es un urbanismo, es una ciudad, pero cuando llegué a la Nacional era una finca, era una granja que había al lado de la autopista. Entonces había un portillo por donde uno entraba como en las fincas, que tiene como unos palos trabados que uno tiene que hacer una especie de S para poder pasar. No puede caminar derecho, sino que tiene que hacer S para poder entrar a esa finca. Eso es para que los caballos no se metan y no se salgan, ¿cierto? Porque las reses no se metan por ahí. Y es porque ahí funcionaba la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces todo estaba adecuado, era para que los de agropecuaria pudieran estar. Y empezaron a construir en medio de esa finca, hermosa además porque tiene unas palmeras antiguas, tiene una montaña, está al lado del Cerro del Volador, y ahí ocurrían cosas muy bellas desde el punto de vista de la naturaleza, pero los salones eran auténticos vejestorios, eran unos ranchos. Y solamente había un edificio nuevo, que era el bloque 21, donde funcionaba la carrera de matemáticas. Pero todo era nuevo para mí, porque la gente que entraba ahí se contagiaba, yo creo que el mismo espíritu de la Nacional de Bogotá. Las mujeres caminaban libres, usaban en ese entonces, todavía había mucha influencia del hipismo. Entonces los colores eran colores intensos, fucsias, verdes intensos, todo brillaba. Las mujeres olían delicioso. No sé, era como una auténtica libertad. Entonces yo, que venía de un colegio religioso de los hermanos cristianos, llegar allá a esa universidad a mí me cambió la mirada del mundo. Absolutamente me cambió todo. Y yo empecé a ir a las asambleas universitarias, empecé a relacionarme, por lo menos a oír, donde hubiera una conferencia yo me metía, y yo quería vivir en la universidad. Desde las 5 de la mañana yo ya estaba saliendo de mi casa para llegar a clase de 6. Es una experiencia inolvidable y la pude reconstruir escribiendo esta novela. Y es algo que yo les digo mucho a mis estudiantes de los talleres de literatura. Si uno cree que la literatura sirve para algo, es solamente como para volver a recordar la vida como uno quisiera que hubiera ocurrido. Puede que los años que yo viví no hubieran sido tan felices, pero cuando los recuerdo, sí los veo felices.
seguramente había mucho sufrimiento, porque los adolescentes sufrimos, pues cuando la gente en la adolescencia sufre mucho. De ahí viene la palabra, adolecer, es padecer, ¿cierto? Sí, señor. Pero cuando la recuerdo es mucho más bonito. Entonces yo siempre digo, la vida es mejor, para mí por lo menos, recordarla que vivirla, porque al vivirla se sufre y al recordarla se goza. Claro, muy bonito, gracias Juan Diego. Y quisiera aprovechar ya que estamos, además es que mientras te oigo pienso cómo te debe estar escuchando en este momento algún oyente nuestro que haya vivido sus primeros 4 semestres universitarios en la virtualidad, por el aislamiento, por el COVID, ¿cierto? O cómo te pueden estar escuchando otras generaciones para quienes la universidad no resulta tan crucial como lo es por lo menos para mi generación, todavía lo es, ¿cierto? ¿Por qué? No como el lugar del conocimiento puro y duro, sino como el lugar de la interacción, el lugar de aprender a ser un sujeto social, aprender a ser una persona que se preocupa por los demás y que tiene que entablar conversaciones con personas verdaderamente diferentes a uno, aunque esté en la misma carrera. Y eso me lleva a un personaje y a otra, una novela tuya, que es algo que tenía, y es que soñamos que vendrían por el mar, con Pavel, el personaje de la novela, quien en los 70, que es 10 años antes de Franco y sus amigos, artista, etcétera, ya es una búsqueda que termina estando, digamos, en la izquierda, en lo subversivo, etcétera. ¿Qué te pone a pensar si comparas a Franco con Pavel, por ejemplo? Es decir, ¿hay algo que de pronto en los 80s no había posibilidad de acción, mientras que en los 70 sí, como una búsqueda, o sencillamente son dos modelos, cada uno fruto de su época? Me pones en un lío, Cami, porque estas dos novelas debían ocurrir en la misma época, pero me gusta tanto que hubieras hecho la anotación de que 10 años antes estaba Pavel y a los 10 años aparece Franco, porque en mi vida están juntos. Ya. Lo que pasa es que yo, para no repetir, digamos, contextos, yo moví los hechos 10 años y lo puse en los años 80. Vámonos 10 años atrás. Te quiero hablar es esa misma universidad, ese mismo campus que se está creando, esa misma finca, pero están los estudiantes de arquitectura y los de agronomía y los de ingenierías, pero hay uno en particular que me llama la atención, y es un hombre que usa una barba. Él es un rubio, un mono. Yo después me doy cuenta, ya con el tiempo me doy cuenta que tiene los ojos de distintos colores. Tiene uno como verdoso y el otro negro. Y ocurren cosas con eso más adelante en la novela. Pero yo como Juan Diego Mejía me acuerdo de ese personaje una vez en una asamblea que duró 15 horas. Era porque la izquierda estaba tratando de que todo el mundo votara en favor del paro y la derecha estaba empecinada en que no iba a ceder al paro. Entonces la elección, la votación se aplazó eternamente hasta que decidieron que tenían que votar con las listas y llamar a uno por uno para que votara en frente de todos. Esos eran los argumentos, pues, de la izquierda y de la derecha, pero en ese ir y venir pasaron muchas cosas. Llovió mucho, todo el mundo se refugió, la asamblea entró como en un receso, pero el único que permanecía bajo el agua era ese mono con esa barba. Y además tenía una característica, y es que usaba un abrigo. Cuando había sol estaba con el abrigo, después llovió y siguió con el abrigo, quedó todo mojado y siguió con el abrigo se le secó y siguió con el abrigo. Y de ahí en adelante empecé a verlo con el abrigo siempre. Y yo pregunté por qué ese muchacho usaba abrigo, y me decía, no, es que es un actor de teatro y trabaja con el grupo de Jairo Aníbal Niño, que fue muchos lectores, muchos oyentes de tu programa puede que sean de mi generación y sepan quién es Jairo Aníbal Niño, que
que fue el director del grupo de teatro de la Nacional mucho tiempo. Y trabaja con él, están montando la obra La Madre de Máximo Gorki, una versión de la obra de Bertolt Brecht. Y entonces el personaje que este mono representa se llama Pavel Blasov, que es el hijo de una obrera, perdón, de un obrero que está preso. Y el muchacho protesta y también lo meten preso. Y la madre se va a protestar y llega una estampida de soldados del zar y en medio de la Plaza Roja pasan sobre ella y la matan, pues la pisan todos los caballos y todos los soldados. Es una obra muy bella y el personaje de Pavel Blasov lo representaba este muchacho, el de arquitectura. Entonces para mí se quedó Pavel, yo siempre le dije Pavel. Pasemos a combinar un poco mis recuerdos de la novela con los recuerdos de mi vida, y es que ese hombre se llamaba Rodrigo Saldarriaga. Rodrigo Saldarriaga fue el fundador del Pequeño Teatro, que fue un teatro que se fundó en 1975 más o menos en Medellín, y es tal vez el grupo, creo que es el grupo más antiguo que hay en Medellín y uno de los más antiguos de Colombia. Es contemporáneo del Teatro Libre y de La Candelaria. Ya. Entonces, yo me hice muy amigo de él, fuimos militantes de la izquierda ambos, y en los últimos años tuvimos un desencuentro. Él y yo pues nos distanciamos por unas cosas que no vale la pena mencionar acá, no son importantes, y yo sufrí mucho con ese desencuentro. Yo creo que él también, porque una vez en un restaurante yo me paré a pagar una cuenta y de al lado mío había un señor y yo sentí que ese señor era mi amigo. Y miré y era efectivamente mi amigo y él me miró también. Y yo quise abrazarlo y yo creo que él también, pero ninguno de los dos lo hizo. Los dos dimos la espalda y nos fuimos cada uno para su silla. Unos 3 meses después, él fue elegido representante de la Cámara por el Polo Democrático. Y cuando estaba haciendo las vueltas para que le dieran la credencial, ellos tenían que hacer unos exámenes médicos y le descubrieron un cáncer muy avanzado. Y en cuestión de 2 meses se murió. Y no tuve tiempo de abrazarlo. Entonces, esta novela, yo quise que el personaje se llamara Pavel, y muchas cosas de las que le pasan a Pavel me pasaron a mí, de alguna manera, pero mezclé la vida de él con la vida mía, y en esa forma volví a organizar la vida mía del pasado en el libro. Por eso la literatura sirve para eso, para organizar la vida, las cosas que están pendientes, lo que no pudimos hacer. En las novelas lo podemos hacer. No, muchas gracias, Juan Diego. Se nos acaba el tiempo, y te agradezco esta última respuesta, pero ahí quiero cerrar como un poco trayendo a este Juan Diego matemático, que ya nos dijiste que la carrera la terminaste hace 40 años y bueno, todo el tema. Pero es que justamente preparando las preguntas para acá me crucé con un titular de hecho de la BBC de hace un año, y es a raíz de la visita de Clara Grima, una divulgadora científica española que estuvo en el Hay Festival del año pasado, y entonces ella muy orgullosamente tenía un titular que decía soy doctora e investigadora en matemática, pero no sé dividir con 3 dígitos y uso todo el tiempo la calculadora. Y decía, la matemática, lo bonito de las matemáticas es hacer lo que las máquinas no pueden. Entonces quisiera, para cerrar, preguntarte, tú tienes la sensibilidad literaria y poética que te permite organizar el mundo y que te permite entenderlo desde cierta perspectiva. ¿Cómo ha hecho eso en tu vida las matemáticas? Porque todos los que fuimos negados, o eso nos dijeron en el colegio, de repente vimos que esas puertas se nos cerraban. Pero la divulgadora científica tiene toda la razón, porque esa matemática que te daba trabajo, Cami, eso es una matemática operativa, de resultados. Digamos, el cerebro de la matemática es en otro lugar. Eso es como las manifestaciones finales, la suma, la resta, la división, la raíz cuadrada, esos son representaciones de procesos mucho más profundos que ocurren en algún lugar del universo.
La matemática es más filosofía y es más narrativa del universo. Por eso yo pienso que la carrera de matemáticas a mí me sirvió fue para sentir un poco ese cerebro y ese corazón del universo. Y a partir de, digamos, de cierto semestre en la carrera no se hacen operaciones matemáticas, no se divide, ni se necesita calculadora para nada, solamente se necesita el pensamiento, que es lo que estamos haciendo permanentemente. Sí. Entonces es como que la matemática lo dota a uno como de algunas herramientas, de alguna forma de pensar, pero no es habilidad para dividir ni para nada de eso. Es una herramienta que finalmente le produce a uno el mismo movimiento espiritual que un poema. Es el mismo. Entonces yo perfectamente entiendo a la divulgadora y perfectamente te entiendo a vos, pues porque esa matemática que le enseñan a uno en la escuela, esa no es. Esos son resultados. Yo me atrevo a decir que muchas veces tampoco es la literatura que nos enseñan en los colegios y que también nos separa tanto de esos momentos tan importantes de la vida. Mira que en la literatura lo obligan a uno a leer Don Segundo Sombra o 100 años de soledad, pero solamente uno empieza a disfrutarlos cuando ve lo que hay por dentro. Juan Diego, muchísimas gracias por esta charla tan rica que estamos teniendo en el marco también de la fiesta del libro. Pedimos disculpas a nuestros oyentes si oyeron platos y cosas detrás, pero bueno, este fue el espacio que nos prestaron en el hotel. Juan Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cami, muchas gracias. Estoy muy, muy contento de haber hablado contigo este rato. Me hiciste pensar en cosas que siempre me gusta mencionar. Muchísimas gracias. Aquí siempre estamos pensándote y siguiéndote y por supuesto para la próxima novela que esperemos que esté andando por aquí nos veremos. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.